El problema de la reforma litúrgica. La misa del Vaticano II y de Pablo VI. Por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Primera parte. La reforma de 1969. Una ruptura litúrgica. Capítulo primero. Del sacrificio al banquete conmemorativo. Una primera comparación entre el misal revisado por San Pío V y el de Pablo VI permite apreciar cierta semejanza entre los dos ordo missae: rito introductorio, Kyrie eleison, gloria, lecturas y credo, y disposición de las oblatas en el altar, prefacio y sanctus, consagración, pater, ritos de comunión. Sin embargo, un análisis detallado de estos dos misales manifiesta que, más allá de las apariencias materiales del rito que se mantienen, se ha modificado la estructura profunda de la liturgia eucarística. El nuevo misal ha reemplazado la estructura sacrificial del misal tradicional, oblación, inmolación, consumación, por la de la comida judía: veracá o bendición de los alimentos, acción de gracias conmemorativa, fracción del pan y manducación. Estructura del misal tradicional: un sacrificio. Como la misa es un verdadero sacrificio en el que se inmola de modo incruento aquel que se ofreció de modo cruento en la cruz, la tradición eclesiástica nos ha puesto de manifiesto el sacrificio de esta oblación pura, Malaquías 1:11, por medio de un rito explícitamente sacrificial. Pero, como el hombre no puede captar con una sola mirada toda la riqueza de la acción sacrificial que realizan las palabras de la consagración, el rito litúrgico se presenta como la irradiación de este único misterio, destinado a poner en evidencia sus principales aspectos y a hacernos participar de él. Así, la misa romana ha asumido la estructura esencial del sacrificio, tal como la manifiestan los sacrificios del Antiguo Testamento: oblación de la víctima, ofertorio; inmolación, doble consagración; y consumación, comunión. Pero para que el hombre comprenda bien que este desarrollo ritual no es más que una simple irradiación del único acto sacrificial, la liturgia usa desde siempre un procedimiento pedagógico. Lo que aún no es más que un pan y vino ya se considera como el cuerpo y la sangre divinamente inmolados. Del mismo modo, la liturgia no vacila en tratar, después de la consagración, al pan y al vino como si aún no hubiesen sido consagrados. Esta anticipación litúrgica explica, por ejemplo, las hermosas palabras oblativas del ofertorio: recibe, Padre Santo, Dios eterno y omnipotente, esta hostia inmaculada. Te ofrecemos, Señor, el cáliz de salvación. Gracias a esta estructura y a este procedimiento, la misa aparece como una única acción sacrificial contemplada por adelantado, ofrecida, llevada a cabo, adorada y ensalzada, y finalmente consumada en la unidad del cuerpo místico. Estructura del nuevo misal: un banquete conmemorativo. Por su parte, algunos promotores de la pastoral litúrgica han pensado que Cristo, al instituir la Eucaristía durante la cena pascual, asumió el aspecto memorial de la Pascua judía sin conservar su carácter de inmolación. Así se atenúa el vínculo que la misa tiene con la cruz en beneficio de la cena. Ahora bien, la reforma litúrgica se inscribe en la perspectiva abierta por estos innovadores. La Institutio Generalis Missalis Romani, ya en su número 2, identifica la misa con
la celebración de la Cena del Señor, en la que instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre y confió este sacrificio como un memorial de su pasión y resurrección a la Iglesia, su amada esposa. Siendo así, los que definirán la estructura de la misa serán los actos rituales propios de la comida judía, puesto que estos fueron los gestos que realizó Cristo en la tarde del Jueves Santo. Ver acá o bendición de los alimentos, presentación de los dones. Acción de gracias conmemorativa, plegaria eucarística, fracción del pan y manducación, comunión. Así, en lugar del ofertorio, los redactores del nuevo misal juzgaron que, abre cita, era preciso restituir lo que hoy llamamos el relato de la institución de la Eucaristía, el contexto que le es propio, el de las Berakot, rituales de la comida judía. Fin de cita. Tomado del libro Eucaristía de Louis Bouyer. Bouyer era miembro del Concilium y de la Comisión Teológica Internacional. La nueva presentación de los dones estará por tanto centrada en las oraciones tomadas en parte, palabra por palabra, a la bendición judía de la mesa. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Estas palabras, que son las de una acción de gracias, bendito seas, ordenada enteramente al banquete pascual, Él será para nosotros pan de vida, han reemplazado a las palabras que usa el misal tradicional. Abrimos cita. Recibe, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, esta hostia inmaculada que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, Dios mío, vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, y por todos los circunstantes, y también por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, a fin de que a mí y a ellos aproveche para la salvación y vida eterna. Fin de cita. De este modo desaparece en la presentación de los dones el clima sacrificial que caracteriza al ofertorio romano. Este último, el ofertorio romano, nos precisa que el sacrificio, la palabra se repite 4 veces, se ofrece por nuestros pecados, Sucipe Sancte Pater, puesto que queremos separarnos de los pecadores por la contrición, lavabo. A Dios le ofrecemos pues la hostia inmaculada, Sucipe Sancte Pater, y el cáliz de la salvación, oferimus, en el marco de la redención obrada por Jesucristo, Deus qui humani Sucipe Sancte Trinitas, recurriendo a la intercesión de los santos, Sucipe Sancta Trinitas. Le imploramos a Dios humildemente, in spiritu humilitates, que acepte, por su misericordia, este sacrificio para gloria de su nombre. Veni Sanctificator y Sucipe Sancta Trinitas, para que nos alcance la salvación. Sucipe Sancte Pater oferimus y Sucipe Sancta Trinitas a los vivos y a los difuntos, Sucipe Sancte Pater. Estas alusiones tan numerosas ya no aparecen en la nueva presentación de los dones. Por esto podemos decir con los comentadores oficiales, abrimos cita, se ha pasado de un sentido directo de ofertorio a una simple presentación y colocación sobre el altar de los dones que serán pan de vida y bebida de salvación. Fin de cita. Tomado de la obra Nuevas Normas de la Misa de Martín Patino. Patino era miembro del Concilium. Al convertirse en plegaria eucarística, el canon ha sido también profundamente afectado, aunque la disposición exterior de los ritos parezca muy semejante. Como en la tarde de la cena Cristo tomó el pan dando gracias, la Institutio Generalis Missalis Romani presenta esta parte de la misa como una
oración de acción de gracias y de santificación, a semejanza de las oraciones de acción de gracias que acompañaban las comidas rituales judías. Se precisa asimismo el plan de esta parte. Abre cita. El sentido de esta oración es que toda la consagración de los fieles se una con Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la ofrenda de sacrificio. Institutio Generalis Missalis Romani, numeral 54. La ofrenda del sacrificio sigue, pues, a la confesión conmemorativa de las hazañas de Dios. La primera parte de la plegaria eucarística es una gran narración de acción de gracias, en cuyo transcurso tienen lugar las fórmulas consagratorias, consideradas como narración de la institución. Aunque la plegaria cuarta es la más reveladora, todas están marcadas por esta concepción. Abre cita. En la plegaria eucarística se dan gracias a Dios por toda la obra de la salvación y las ofrendas se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cierra cita. Institutio Generalis Missalis Romani, numeral 48. Así, la doble consagración se pospone a un segundo plano, afectada además de una dimensión más conmemorativa que sacrificial. Considera más un pasado que ya tuvo lugar que la realización presente de un efecto cualquiera. Pero lo que indica este paso de la primacía sacrificial a la de banquete conmemorativo son sobre todo las modificaciones hechas a las palabras de la consagración. En primer lugar, el nuevo misal ha introducido en la forma misma del sacramento las palabras «Tomad y comed todos de él», «Tomad y bebed todos de él», que en el misal tradicional están claramente separadas de las palabras de la consagración. Así, en el corazón mismo de la acción litúrgica se pone de relieve el aspecto convival. Después de la consagración de la hostia, se ha introducido la expresión de Lucas 22:19, entregado por vosotros. Esta referencia a la pasión de Cristo desde la primera consagración suprime la dimensión sacrificial que las palabras consagratorias tienen en el misal tradicional. Este último, el misal tradicional, al reservar la mención de la pasión a la consagración del cáliz, muestra que la consagración separada de las especies significa ostensiblemente la inmolación incruenta de Cristo y forma una sola cosa con ella. La alusión a la naturaleza propiamente sacrificial del rito eucarístico sirve de conclusión a las palabras consagratorias en el misal tradicional. El nuevo misal ha introducido en la forma sacramental algo que hasta ese momento no formaba parte de ella. Esto es, la orden de Cristo. Haced esto en memoria mía. Así, el aspecto conmemorativo se convierte en el punto culminante de las nuevas palabras de la consagración, dándose por supuesto lo que dice Louis Bouyer en su obra Eucaristía. Abrimos cita. Que el acento no carga sobre la prescripción haced esto, sino más bien sobre la añadidura, haced esto en memoria mía. Más exactamente, como lo pone de relieve Jeremías, estas palabras deben traducirse así, haced esto como memorial mío. Y a esta palabra hay que dar el sentido que tuvo siempre en la literatura rabínica, y especialmente litúrgica de la época. Fin de cita. Así, mientras que las palabras consagratorias del misal tradicional dejan aparecer en primer lugar la transubstanciación y dimensión sacrificial, y de modo secundario el aspecto conmemorativo, las del nuevo misal ponen el acento exclusivamente en el aspecto convivial y conmemorativo de la misa. La parte del nuevo misal en que aparece la ofrenda sacrificial se ubica después de la consagración, en conclusión de la anamnesis. ¿Qué sacrificio ofrece?
Es, como lo entiende el misal tradicional, el que se realiza en el rito por ministerio del sacerdote, el de la consagración separada de las especies que hace a Cristo presente en el estado de víctima. El análisis de los textos nos obliga a comprobar algo distinto. En el nuevo misal hay ofrenda sacrificial en la medida en que, a través del memorial eucarístico, que hace presentes los actos pasados de la redención, la asamblea conmemora el sacrificio de Cristo. Abrimos cita. Al realizar este encargo que, a través de los apóstoles, la Iglesia recibió de Cristo Señor, realiza el memorial del mismo Cristo, recordando principalmente su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y su ascensión al cielo. La Iglesia, en este memorial, sobre todo la Iglesia aquí y ahora reunida, ofrece al Padre, en el Espíritu Santo, la hostia inmaculada. Fin de cita. Tomado del Institutio Generalis Missalis Romani, numeral 55. En esta ofrenda conmemorativa ya no se le presenta a Dios Padre la eficacia de la muerte redentora, sino a Cristo victorioso que ha llegado como al término de sus misterios. Abrimos cita. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Fin de cita. Plegaria Eucarística número 3. De este modo, mientras que el misal tradicional ejecuta un sacrificio al que se llama eucarístico en razón de unas de sus finalidades, el nuevo misal pretende realizar, en primer lugar, un memorial de acción de gracias, uno de cuyos hechos conmemorados es el sacrificio. Las modificaciones hechas a los ritos de comunión, en sí mismas más secundarias, confirman esta primicia del banquete conmemorativo propio del nuevo misal. Por ejemplo, el gesto de la fracción del pan se ha desarrollado ampliamente porque, como lo dice el numeral 1329 del Catecismo de la Iglesia Católica, el Nuevo Catecismo, este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia. Por eso se introduce aquí esta novedad. Como la repartición fraterna es un elemento inseparable de la comida de comunidad, abrimos cita, conviene pues que el pan eucarístico, aunque sea ácimo, se haga en tal forma que el sacerdote en la misa celebrada con el pueblo pueda realmente partir la hostia en partes diversas y distribuirlas al menos a algunos fieles. Fin de cita. Institutio Generalis Missalis Romani, numeral 283. Lo mismo sucede en lo que se refiere a la recepción de la comunión. El misal tradicional, para quien la comunión es participación de la víctima, juzga que el sacrificio se realiza suficientemente con la manducación de una sola especie. Pero si la comunión se enfoca en primer lugar como una comida de comunidad, ya que la celebración eucarística es un convite pascual, según el Institutio Generalis Missalis Romani, la plenitud del significado requiere comer y beber. Abre cita. La comunión tiene mucho más sentido de signo cuando se hace bajo las dos especies, ya que en esta forma es donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucarístico. Fin de cita. Institutio Generalis Missalis Romani, numeral 240. Igualmente, como el aspecto convivial es el que predomina, se relativiza la santificación personal que representa la comunión. Cuando se distribuye la comunión, por ejemplo, las palabras «el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, guarde tu alma para la vida eterna», se han suprimido, y se han suprimido igualmente en el nuevo misal las graves amonestaciones de San Pablo, recordadas el Jueves Santo y en la fiesta del Corpus en el misal tradicional. De este análisis se desprenden dos cosas.
1. La clave que explica el misterio de la misa ya no es el sacrificio de la cruz, sino la cena, que se ha convertido en el modelo ejemplar del rito, considerado como banquete memorial. La Institutio Generalis Missalis Romani precisa, sin embargo, que esta memorial es algo más que una simple conmemoración, ya que la declara eficaz, pues por su medio los misterios de la redención se hacen presentes. Tampoco niega la dimensión sacrificial de la misa, que menciona varias veces, pero no la indica explícitamente. La Institutio Generalis Missalis Romani pone sencillamente en primer plano el aspecto conmemorativo. 2. El objeto de este banquete conmemorativo es al mismo tiempo la pasión y la resurrección, como si fueran equivalentes. Por otra parte, estos dos misterios están unidos en una sola palabra. Por ese memorial Cristo instituyó el banquete pascual. Se habla igualmente del sacrificio eucarístico de la Pascua de Cristo. Conclusión. Hay una modificación litúrgica característica de esta divergencia, el haber cambiado de lugar la expresión Mysterium Fidei, misterio de la fe, colocada en el corazón de la consagración en el misal tradicional, ha sido quitada de ahí en el nuevo misal para que sirva como introducción a las aclamaciones de la anamnesis. De este modo cambia su significado. El misal tradicional, al colocar esta expresión en el centro mismo de las palabras de la consagración, suscita el acto de fe en la presencia de Cristo realizada por la transustanciación y marca la cumbre de la misa. Ahí está el sacrificio, al estar presente Cristo en estado de inmolación, y al significar las especies de pan y vino, la separación del cuerpo y de la sangre de Cristo en el momento de su pasión. En el nuevo misal, el Mysterium Fidei ya no es el indicado por la consagración sacrificial, sino todo el conjunto de los misterios de la vida de Cristo, proclamados de modo conmemorativo. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. La segunda aclamación a elegir, ad libitum, separa de modo claro Mysterium Fidei de la consagración, vinculándolo a la comunión. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Este cambio desplaza el centro de gravedad de la misa y manifiesta la diferencia fundamental que hay entre el misal tradicional y el nuevo. Para el misal tradicional, la misa es ofrenda sacrificial de la presencia transubstanciada, mientras que para el nuevo misal la entiende como memorial de la Pascua de Cristo.